Nunca fue mi intención escucharlo. Tumbada allí con los ojos cerrados, fingiendo estar inconsciente tras el accidente, escuché a mi asistente confesarlo todo. Cómo había estado secretamente enamorado de mí durante años. Cómo le costaba criar a su hija solo. Y cómo pensaba que yo nunca me fijaría en alguien como él. Pero yo me había fijado. Siempre me había fijado. Solo que hasta ahora no había sabido cómo salvar la distancia entre la directora ejecutiva y el asistente. Si te gusta esta historia, dale al botón me gusta y suscríbete a nuestro canal para ver más historias emotivas que te llegarán al corazón. Tu apoyo lo es todo para nosotros. El impacto me lanzó hacia adelante y luego hacia atrás. El metal crujió. El cristal se rompió. El mundo giró en un caleidoscopio de colores borrosos antes de que todo se volviera negro. Cuando recuperé la conciencia, sentí algo cálido resbalando por mi sien. El dolor se extendió por todo mi cuerpo, pero nada parecía estar roto. Podía oír voces fuera del coche, gente gritando, pidiendo ayuda, el lejano sonido de las sirenas. Debería haber abierto los ojos. Debería haberme movido, pero algo me mantenía quieta, con los párpados pesados como piedras. Señora Reynolds. Eliza, ¿me oyes? Esa voz. James, mi asistente. El pánico en su tono me hizo encoger el corazón, pero seguía sin moverme. Un extraño instinto me mantenía paralizada, fingiendo estar inconsciente. Sentí sus dedos en mi muñeca, comprobando mi pulso. Su suspiro de alivio fue audible. Gracias a Dios, susurró. La ayuda está en camino, Eliza. Aguanta. La puerta del coche se había abierto de alguna manera. Sentí cómo entraba aire fresco, sustituyendo el olor acre de los airbags desplegados y el caucho quemado. James estaba ahora medio dentro del vehículo, su presencia cercana y reconfortante. Los paramédicos llegarán en 2 minutos, dijo, con voz más firme, pero aún tensa por la preocupación. Vas a estar bien. Tienes que estar bien. Su mano encontró la mía, cálida y firme. En 5 años de trabajo juntos, nunca nos habíamos tocado así, de forma deliberada e íntima. Era como cruzar una línea invisible. No sé si puedes oírme, continuó James bajando la voz hasta casi un susurro. Pero necesito que luches. Lily necesita que luches. Te necesito, Lily. Su hija de 8 años, la niña que de vez en cuando visitaba la oficina con sus dibujos hechos a mano y su sonrisa con huecos en los dientes. La niña que había perdido a su madre por culpa del cáncer 3 años atrás, dejando a James solo para criarla. ¿Sabes? Lily me preguntó la semana pasada si podrías venir a su obra de teatro del colegio. Ella interpreta al sol en su representación del sistema solar. Se rió suavemente, con un tono que podría haber sido vergüenza. Le dije que estabas demasiado ocupada. La verdad es que me daba demasiado miedo preguntártelo. Quería abrir los ojos entonces para decirle que, por supuesto, iría. Pero la curiosidad me mantuvo en silencio, escuchando. Nunca te lo he dicho, pero tú nos salvaste, Elisa. Cuando Sara murió, cuando me ahogaba en facturas médicas y dolor, no solo me diste un horario flexible y comprensión, me diste un propósito, una razón para levantarme cada mañana más allá de simplemente sobrevivir por el bien de Lily. Su pulgar se movió por mis nudillos en pequeños círculos relajantes. Podía oír el temblor en su respiración. Sé que no es profesional. Sé que hay 1000 razones por las que no debería sentir esto por mi jefe. Pero cada mañana cuando entras en la oficina con tu café y esa mirada decidida en tu rostro, lista para comerse el mundo. Dios, Elisa, eres la persona más fuerte que he conocido. Las sirenas estaban ahora más cerca. Pronto llegarían los paramédicos y este extraño momento suspendido terminaría. He intentado salir con otras personas, ya lo sabes. Lily no deja de preguntarme cuándo le voy a buscar una nueva madre. Su risa era autocrítica. Pero, ¿cómo le dices a tu hija que estás enamorado de alguien que no te ve más que como un asistente competente? Alguien tan fuera de tu alcance que resulta casi cómico. Enamorado. Las palabras me golpearon como un segundo choque. James Parker, mi asistente ejecutivo, tranquilo, eficiente e infaliblemente amable, estaba enamorado de mí.
James, que recordaba cómo tomaba el café y se anticipaba a mis necesidades antes de que las expresara. James, que nunca se quejaba de las noches largas o los madrugones. James, cuyo escritorio pasaba cada día con una sonrisa y un saludo, sin sospechar nunca la profundidad de los sentimientos que se escondían detrás de su comportamiento profesional. Y la verdad que había estado evitando durante meses, tal vez años, era que yo también me había fijado en él. No solo como mi asistente, sino como hombre, como padre, como alguien cuya fuerza tranquila y honestidad inquebrantable se habían convertido en la base en la que confiaba a diario. Los paramédicos están aquí, dijo de repente, con voz que volvía a ser profesional y preocupada. Va a estar bien, señora Reynolds. Todo va a salir bien. Sus manos se deslizaron de las mías mientras nos rodeaban voces eficientes y clínicas. Sentí que me evaluaban, me estabilizaban y me trasladaban a una camilla. Durante todo ese tiempo mantuve los ojos cerrados, procesando lo que había oído, lo que significaba. No fue hasta que estuve a salvo en la ambulancia cuando finalmente me permití recuperar la conciencia, parpadeando ante las luces intensas y encontrando el rostro preocupado de James cerca de mí. «Estás despierta», dijo, con alivio reflejado en su rostro. «Gracias a Dios, James», susurré. Mi voz. «Estás aquí». «Por supuesto que estoy aquí. El coche que iba detrás de ti lo llamó. Vine en cuanto me enteré». No había rastro de su confesión anterior en su expresión, solo preocupación profesional, quizás teñida de la preocupación natural de un ser humano por otro. ¿Lo había imaginado todo? El accidente había confundido mis pensamientos, creando una fantasía de la nada. «Sora Reynolds, soy la paramédica García», dijo una mujer, asomándose a mi campo de visión. «¿Puede decirme si siente algún dolor?» Respondí a sus preguntas mecánicamente, sin dejar de mirar a James con el rabillo del ojo. Estaba sentado en silencio en un rincón de la ambulancia, con el teléfono en la mano, presumiblemente informando a la oficina sobre mi estado. Siempre eficiente, siempre atento, siempre ahí. El hospital me retuvo durante la noche en observación. Conmoción cerebral leve, latigazo cervical, costillas magulladas, nada que pusiera en peligro mi vida. Por la mañana discutía con los médicos sobre el alta, insistiendo en que me recuperaría igual de bien en casa. «No debería estar sola con una conmoción cerebral», dijo el doctor Patel con firmeza. «¿Hay alguien que pueda quedarse con usted durante las próximas 24 a 48 horas?» Antes de que pudiera responder, llamaron a la puerta. James estaba allí, con Lily medio escondida detrás de él, sosteniendo una tarjeta hecha a mano. «Perdona por interrumpir», dijo. «Solo queríamos ver cómo estabas», respondí, sintiéndome de repente cohibida con mi bata de hospital, sin maquillaje y con el pelo enredado. «¿Y Lily? Es una sorpresa». Lily dio un paso adelante y me tendió la tarjeta. «La hice para usted, señora Reynolds. Papá dijo que te habías hecho daño en un accidente». La tarjeta tenía un dibujo a lápiz de lo que parecía ser yo, de pie, con una capa ondeando detrás. «Que te mejores pronto, Superwoman», decía con letras cuidadas infantiles. «¿Superwoman?», pregunté sonriéndole. «Papá dice que eres como una superheroína en el trabajo, que puedes hacer cualquier cosa». Miré a James, que parecía mortificado. «Puede que haya exagerado un poco tus habilidades», admitió. La doctora Patel carraspeó. «Como decía, la señora Reynolds necesita que alguien se quede con ella en observación. Puedo organizar una asistente sanitaria a domicilio». Comencé, pero James me interrumpió. «Yo puedo hacerlo», dijo, y enseguida pareció arrepentirse de haber hablado. «Quiero decir, si eso le ayuda, Lily y yo tenemos una habitación libre. O podría quedarme en su casa, lo que te resulte más cómodo». «James, no es necesario. Es solo que toda tu familia está en la costa este y sé que la mayoría de tus amigos son compañeros de trabajo que actualmente se encuentran en Singapur para las negociaciones de fusión». Y se detuvo. «Me estoy extralimitando. Lo siento». La doctora Patel nos miró a ambos. «Bueno, alguien tiene que vigilarte regularmente durante las próximas 48 horas. Dejaré que lo decidáis vosotros dos mientras preparo tus papeles de alta». Se marchó,
cerrando la puerta tras de sí. Lily se había acercado a la ventana, dejándonos un momento de semi-privacidad. James, dije en voz baja, no tienes por qué hacer esto. Lo sé. Sus ojos se encontraron con los míos, firmes y sinceros. Quiero ayudar. Eso es todo. ¿Era eso todo? ¿O era este el hombre que me había cogido de la mano entre los escombros, que me había confesado unos sentimientos que aún no estaba segura de no haber alucinado? La obra de teatro del colegio de Lily, dije de repente. ¿Cuándo es? Parpadeó, sorprendido. El próximo jueves. ¿Cómo lo has sabido? Me gustaría ir, si la invitación sigue en pie. La sonrisa que se dibujó en su rostro era como un amanecer. A ella le encantaría. A los dos nos encantaría. Acabé en el apartamento de James, un modesto piso de 2 habitaciones en un barrio familiar, lejos de mi lujoso rascacielos en el centro. Era acogedor, habitado, lleno de dibujos de Lily y fotos enmarcadas de su pequeña familia, incluidas varias de una hermosa mujer que reconocí como Sarah, la difunta esposa de James. No es gran cosa, dijo disculpándose mientras me mostraba la habitación de invitados, pero la cama es cómoda. Es perfecta, dije, y lo decía en serio. Después de la esterilidad moderna de mi propio apartamento, había algo profundamente reconfortante en un hogar que claramente se amaba. Lily se nombró mi enfermera personal, trayéndome agua y preguntándome cada 30 minutos si todavía me dolía la cabeza. Por la noche, James tuvo que sugerirle amablemente que me dejara un poco de espacio. Pero papá, dijiste que teníamos que mantenerla despierta por la conmoción cerebral. Eso es solo durante las primeras horas, cariño. La señora Reynolds necesita descansar ahora. Eliza, le corregí. Por favor, llamadme Eliza. Después de que Lily se fuera a la cama, James y yo nos sentamos en su pequeña sala de estar, con la televisión encendida en segundo plano. Le había pedido prestada una camiseta y unos pantalones de chándal, de tela suave y con un ligero olor a su detergente para la ropa. Mi ropa de diseño se había estropeado en el accidente. Gracias, dije en medio del cómodo silencio. Por todo esto, respondió encogiéndose de hombros. No es nada, no es nada, James. Me volví para mirarlo de frente. En los 5 años que llevas trabajando para mí, ¿alguna vez te he agradecido debidamente todo lo que haces? Parecía incómodo. Es mi trabajo. No, tu trabajo es gestionar mi agenda y mi correspondencia. Tu trabajo no es recordar que prefiero los pis a las rosas, que no soporto el olor de la vainilla o que el cumpleaños de mi madre es el día más difícil del año para mí, porque ella ya no está y todavía la echo de menos. Me miró fijamente, con algo parecido a alarma en los ojos. ¿Cómo sabías que era yo quien te enviaba los pis el cumpleaños de tu madre? Porque nadie más sabe lo que ese día significa para mí. Respiré hondo. James en el coche después del accidente. Te oí. Se le quedó la cara blanca como el papel. Estuviste consciente todo el tiempo. Mentí porque no quería que supiera que le había estado engañando deliberadamente. Oí algunas cosas. Se levantó bruscamente y se acercó a la ventana, dándome la espalda. Eliza, te pido perdón por cualquier cosa inapropiada. No lo hagas. Yo también me levanté, haciendo un gesto de dolor por el dolor en las costillas. No te disculpes por ser sincero. Fue poco profesional. Nunca fue mi intención, James. Me acerqué para colocarme detrás de él, lo suficientemente cerca como para sentir la tensión que irradiaba su cuerpo. Mírame, por favor. Lentamente se giró. A la tenue luz de la lámpara pude ver el miedo en sus ojos. Miedo al rechazo, a la humillación, a perder su trabajo y la estabilidad que éste proporcionaba a su hija. He pasado 10 años construyendo Reynolds Tech desde cero, le dije en voz baja. 10 años de semanas de 80 horas y sacrificando cualquier atisbo de vida personal. ¿Sabes en qué pensaba cuando el coche me atropelló? Cuando pensé que podría morir. Él negó con la cabeza. Yo pensaba en las previsiones trimestrales, en la fusión de Singapur. Y entonces, en esa fracción de segundo antes del impacto, pensé, ¿es esto realmente todo lo que hay? Le cogí la mano y noté un ligero temblor en sus dedos. Y entonces me desperté, y tú estabas allí.
Siempre estás ahí, James, la única constante en mi vida durante 5 años. Y me di cuenta de que había estado ciega ante lo que tenía delante. Eliza, susurró con voz ronca por la emoción. ¿Qué estás diciendo? Estoy diciendo que me gustaría ir a la obra de teatro del colegio de Lily. Y quizá después cenar. Solo nosotros dos. La esperanza que se reflejó en su rostro era hermosa de contemplar. ¿Me está invitando a salir, señorita Reynolds? Sonreí. Creo que sí, señor Parker. ¿Le supone algún problema? Su sonrisa de respuesta fue como volver a casa, a un lugar que no sabía que echaba de menos. Solo si sigues llamándome señor Parker. A la mañana siguiente, me desperté con el aroma del café y el sonido de risas infantiles. Por un momento me sentí desorientada. El entorno desconocido confundía mi cerebro aturdido. Entonces, todo volvió a mi memoria. El accidente, la confesión de James, nuestra conversación de la noche anterior. Los encontré en la cocina, Lily de pie sobre un taburete en la encimera, ayudando a su padre a hacer tortitas. Los dos seguían en pijama, y James tenía el pelo adorablemente revuelto por el sueño. «Buenos días», dije desde la puerta. Se giraron al unísono, con sonrisas idénticas iluminando sus rostros. «Eliza», exclamó Lily, «papá está haciendo sus tortitas especiales de domingo, aunque no sea domingo, porque dice que necesitas animarte». «Ah, sí», pregunté, levantando una ceja a James, que tuvo la delicadeza de parecer avergonzado. «Solo son tortitas», murmuró, pero el rubor de satisfacción en sus mejillas decía lo contrario. «¿Puedo ayudar?», pregunté, entrando en la cocina. Lily me miró con escepticismo. «Papá dice que probablemente no cocinas mucho». «Lily», le reprendió James. Pero yo me reí. «Tu padre tiene razón. Soy un desastre en la cocina. Pero aprendo rápido». «Puedes remover», decidió Lily, entregándome el bol con exagerado cuidado, como si me confiara un artefacto precioso. Mientras removía la masa, observando a James y Lily moverse el uno alrededor del otro, con la fácil coreografía de una rutina establecida desde hacía mucho tiempo, sentí algo desconocido instalarse en mi pecho. Quizás satisfacción o posibilidad. Durante 10 años, me definí por mi empresa, por el imperio que había construido desde la nada. Me había dicho a mí mismo que la soledad era un sacrificio necesario, que las relaciones eran distracciones que no podía permitirme. Pero allí, de pie en esa cálida cocina un martes por la mañana, vestido con ropa prestada y ayudando a hacer tortitas con un hombre que me había visto en mi momento más ambicioso y aún así me quería, y una niña que me miraba como si mereciera la pena conocerme más allá de mi título, me pregunté si lo había entendido todo al revés. El éxito no se medía en cuota de mercado o márgenes de beneficio. Se medía en momentos como estos, en las conexiones, en el valor de mostrarse vulnerable. «Penny, ¿en qué piensas?», preguntó James acercándose a mí. «Solo pensaba», le dije, sonriéndole, «que a veces las mejores cosas de la vida llegan después de un golpe». 6 meses después, estaba sentada en el auditorio de una escuela primaria, viendo a Lily brillar, literalmente, en su papel de sol. La mano de James estaba cálida en la mía, nuestros dedos entrelazados de una manera que todavía me hacía sentir mariposas en el estómago a pesar de los meses que llevábamos juntos. La transición no había sido fácil. Hubo complicaciones con recursos humanos, miradas de extrañeza y rumores sobre favoritismo. James finalmente se había trasladado a otro departamento para evitar cualquier conflicto de intereses, aunque yo echaba de menos su eficiente presencia fuera de mi oficina todos los días. También hubo ajustes en el ámbito personal. Tuve que aprender a formar parte de una familia, a hacer hueco en mi vida para las obras de teatro del colegio y las noches de cine, y a ayudar con los deberes. James tuvo que aprender que salir con una directora ejecutiva significaba comprender que las emergencias laborales tenían prioridad y que, a veces, mi naturaleza ambiciosa era tanto una bendición como una maldición. Pero lo íbamos resolviendo día a día. La noche anterior, había dejado una pequeña caja de terciopelo en mi almohada mientras me duchaba. Dentro había una llave de su apartamento y una nota que decía simplemente, «Es hora de hacerlo oficial». Aún no le había dado mi respuesta,
No porque estuviera indecisa, sino porque quería que el momento fuera especial. Cuando el sistema solar de la escuela primaria hizo su última reverencia, Lily buscó con la mirada entre la multitud hasta que nos encontró. La alegría que iluminó su rostro cuando me vio junto a su padre valió la pena todas las complicaciones, todos los ajustes, todos los momentos de duda. Más tarde, mientras esperábamos en el pasillo de la escuela a que Lily se cambiara el disfraz, me volví hacia James. Sí, dije simplemente. Él parecía confundido. Sí, ¿qué? Saqué la llave de mi bolsillo.